años, proveniente de la selva, cursa con cuadro de fiebre de 4 días, de evolución. Además llama la atención la hepatosplenomegalia. Tiene examen de gota gruesa positivo, siendo diagnosticado de paludismo. Le recetan esquema antipalúdico, sin embargo, hay antibiótico que le produce diarrea sanguinolenta después de 10 días de uso. ¿Qué antibiótico fue? Para empezar, ¿sí se puede utilizar antibióticos en el esquema de malaria? Es de segunda opción. Exacto. Eso sí tienen que tener en claro. Cuando veamos malaria hay que saber que los tratamientos, si bien es cierto, hay un grupo que son antimaláricos, pero también dentro de los esquemas nacionales hay antibióticos. ¿Okay? Hay antibióticos. Ya, ¿Por qué doxiciclina si lo que te estoy preguntando es la diarrea sanguinolenta? Porque entre los efectos adversos de la oxiciclina causa ¿Diarrea? irritación, no, irritación, también diarrea. ¿Sanguinolenta? No, pero también expone o causa exposición al paciente a que tenga infección por el Clostridioides difficile. Y bueno, que va a ser una de las posibles causas. ¿Cuáles son los dos antibióticos que has tenido como opción? Y quinidina. ¿Y? Quinidina. Ya. Aparte, ¿has visto otro antibiótico que esté en los esquemas de malaria? No, Aparte, los ¿no? ¿No has leído que también clindamicina también está en el esquema, sí? Y entre doxiciclina y clindamicina, ¿quién es el que más causa colitis pseudomembranosa? ¿Quién? Ahí está, mira. Colitis pseudomembranosa, lincosaminas, clindamicina. Tome asiento. Pi, 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 pi. Su hijita, por favor. Next. ¿Qué eres tú? Ah, ¿el Robita? Sí. ¿El de 5? Sí. En el siguiente caso, paciente varón No, voy a poner 10, voy a poner 14 porque al menos han ayudado un antibiótico. Estoy en Navidad. Paciente varón de 65 años, agricultor y ganadero. Acude a emergencia por presentar fiebre y dolor articular a nivel sacroiliaco. Y hay una prueba de rosa de Bengala positivo. Ajá. La prueba de rosa de Bengala positivo y el antecedente de que es ganadero nos da la posibilidad de Brucelosis. brucelosis, que es un negativo. Según la norma técnica del MINSA, en 2009, los fármacos de primera línea que se van a usar por vía oral es doxiciclina. Doximarrifampicina. Muy bien, tomen asiento. Listo, antes que me olvide su 24. Yo los he mal acostumbrado así. Bueno, en el presente caso nos mencionan que es un paciente varón de 35 Ah, ¿de ese? Es un paciente varón de 35 años, el cual es de Mochumí, es una ciudad donde se practica bastante lo que vendría a ser agropecuario. Ajá. También además presenta lo que vendría a ser úlcera negruzca, y en este caso pues, bueno, la cual está... Carbunco, perfecto, es carbunco, definitivamente. ¿Por qué carbunco? Porque es un paciente que es de recordar que es Lambayeque que tiene carbunco. Áreas ganaderas, la famosa úlcera negra, ¿no? Y obviamente con el ganado, de hecho que es Bacillus anthracis. Muy bien. ¿Por qué ciprofloxacino? Cuenta. La ciprofloxacina es una fluoroquinolona de segunda generación, la cual inhibe lo que vendría a ser altoperoxigenasa 2. ¿Ese fármaco de primera elección para carbunco? No, se diría la penicilina proteínica, sin embargo no somos los lactámicos y por eso estamos utilizando... Esa es la respuesta que quería escuchar. También así. Next. Años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca en tratamiento, presenta cuadro de neuropatías terminales, grandes dolorosas. Sin embargo, el examen físico se evidencia de neuropatías a nivel axilar. Es escéptico y viene de una ciudad endémica de ratas. ¿Cuál es el diagnóstico? En este caso sería peste bubónica, ya que la menciona que... ¿La peste bubónica se transmite por ratas? Ah, por la picadura de cuy. ¿De cuy puede ser? Sí, de roedores. ¿Sí? O sea, porque el cuy sabe que el cuy tiene pulga, ¿verdad? ¿Es la misma la pulga del cuy que de la rata? Ustedes que son expertos en microbiología y parasitología, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo se llama la pulga que transmite la peste bubónica? ¿Han llevado micro en su vida? ¿O parásito? ¿Sí? Xenophylaxiopis.
La Xenophila chopix es la pulga del cuy o de la rata. De la rata. No del cuy. O de los dos. Te pregunto, doctora Albur, ¿qué? Solo la rata. Muy bien. Pensé que ibas a caer. Muy bien. Solo la rata. Sí. ¿Pero el cuy tiene su pulguita? Claro que sí. ¿Alguien sabe cómo se llama la pulga del cuy? ¿No? No me interesa tampoco. ¿Sí? En este caso, el examen físico, como mencioné, se observan adenopatía a nivel inguinal y a nivel axilar. ¿Por qué, Genta? Cuéntame. Primero, porque es el laminamicosio de primera elección. Claro que también está la estreptomicina, pero en este caso no hemos elegido por eso y porque tiene mayor actividad frente a aerobios negativos. En cambio, la estreptomicina solo a algunos. Es por eso que hemos elegido estreptomicina. Y bueno, en la administración, para integrar no atraviesa anillos, el metabolismo anímico y la excreción renal, por lo tanto, se tiene que tener en cuenta en pacientes con insuficiencia renal o nefrotoxicidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya acabamos? Muy bien. Ahora siéntese, tomen asiento, agarren su colcha, agarren su almohada y pónganse a dormir. Raudamente y brevemente vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, Ahí sí estoy bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 grupos farmacológicos. ¿Verdad? Hay que recordar lo siguiente. De estos antibióticos, recuerden que de estos grupos antibióticos, muchos de ellos también son como antimicóticos y también son como antiparasitarios. ¿Okay? Entonces, a diferencia del grupo betalactámico que vimos la semana pasada, que prácticamente su espectro solamente se limita a bacterias, acá no. Estos fármacos no solamente van a bacterias, también van a parásitos y también van a hongos. ¿Ok? A hongos. Esa es la primera gran diferencia. Vamos con glucopéptidos. Ah, me olvidaba. Acá también hay que diferenciar quién es bactericida y quién es bacteriostático. Ya te dije la semana pasada algo relacionado a ello. Todo aquel fármaco que lacera, que daña gravemente la estructura de la pared celular, casi siempre va a ser bactericida. Y aquel fármaco en el cual no dañe la estructura, la coraza de la membrana celular de la bacteria, casi siempre va a ser bacteriostático. Dije casi siempre, no siempre. ¿Okay? En este caso, el glucopéptido daña la estructura de la bacteria celular. ¿Okay? Por lo tanto, con solo decirte eso, ¿qué te suena? ¿Bactericida o bacteriostático? Bactericida. Bactericida, definitivamente, ¿no? Estos glucopéptidos solamente tienen una particularidad: gram positivos resistentes. Gram positivos resistentes. No me sirven para anaerobios, no me sirven para gram negativos. Gram positivo resistente. Específicamente estafilo y estrepto resistente. ¿Ok? Los glucopéptidos también tienen algo en particular. Van para un tipo de clostridio que se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile causa una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. ¿Cuándo tú vas a sospechar en un paciente con colitis pseudomembranosa? La colitis pseudomembranosa solamente la vas a sospechar si el paciente ha tenido antecedente de larga data de un antibiótico. ¿Por qué produce la colitis pseudomembranosa? Porque cuando tienes un antibiótico a un paciente X, lo sometes por un antibiótico, sobre todo de amplio espectro, le barres la flora intestinal. Y al barrer la flora intestinal, el Clostridium difficile, que es una flora normal, pasa a ser patógeno, sobrepobla. Al tener una sobrepoblación, se convierte en patógeno per se. ¿Ok? Por lo tanto, de buenas a primeras, tú no vas a pensar en Clostridium difficile ante una diarrea sanguinolenta.
Si tú tienes un cuadro clínico de diarrea sanguinolenta, tienes que pensar en primera instancia las gram negativos enterobacterias. Por ejemplo, Salmonella typhi o Shigella dysenteriae. No sé si me dejo entender. O sea, de buenas a primeras, si no tienes el antecedente de antibioticoterapia y larga data, no se te va a ocurrir a ti pensar en Clostridium difficile. ¿Okay? Forzosamente para tú pensar en Clostridium difficile tiene que tener un antecedente de antibioticoterapia y larga data para que le relaciones a borró o barrió la flora intestinal y con eso el Clostridium difficile se volvió patógeno. ¿Okay? Bajo esa premisa, vancomicina y teicoplanina son los dos representantes de los glucopéptidos, sobre todo vancomicina, claro está. Obviamente la vancomicina es el fármaco de elección para colitis pseudomembranosa. Normalmente la vancomicina tiene dos presentaciones en nuestro país, solamente endovenoso, pero también existe oral. La literatura mundial dice que el fármaco de elección para colitis pseudomembranosa es vancomicina oral, no endovenoso. ¿Okay? No penetra el sistema nervioso central, por lo tanto no me sirve para nada en meningitis. Tiene eliminación renal, es un gran problema porque está contraindicada en pacientes con daño renal y es uno de los causantes de insuficiencia renal. Es un fármaco que ya desde pequeño tienes que grabarte, que es muy nefrotóxico, muy nefrotóxico. ¿Okay? Si de este grupo tienes que grabarte los dos fármacos más nefrotóxicos, 1, banco, 2, aminoglucósidos. De por sí. Si hay algo que te hable de nefrotoxicidad en antibióticos, 2 tienen que venirte a la cabeza sí o sí. Vancomicina y aminoglucósidos. ¿Okay? Efectos adversos, normalmente el efecto adverso más común es flebitis. ¿Qué significa flebitis? Inflamación de las venas. ¿Okay? Sin embargo, cuando se administra de forma rápida o en bolo, el problema es que da náusea e hipotensión, una hipotensión que puede ser muy grave, así que nunca se da en bolo, siempre la vancomicina tiene que ser lento y diluido. Eso tú tienes que decirlo como médico, porque la enfermera no va a saber eso. Por lo tanto, si tú no indicas a la enfermera que va a vancomicina y tiene lento y diluido, el problema, si tiene una hipotensión, es tu culpa, porque es tu indicación saber que la vancomicina no lo puedes administrar rápido. ¿Ok? El otro tema es el síndrome del hombre rojo. Generalmente la vancomicina produce una liberación de histamina y que eso conlleva a un enrojecimiento típicamente en la mitad del cuerpo. ¿Okay? Tratamiento antihistamínico, ¿no? También produce ototoxicidad, pero como tú tienes mucho conocimiento junto, probablemente se te mezcle como una ensalada rusa, yo te recomiendo que la toxicidad no te acuerdes tanto. Lo que debe prevalecer en ti, síndrome de hombre rojo, flebitis y nefrotoxicidad. Vamos con aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son bactericidas y acá comenzamos a hablar del famoso 30S y 50S, que son proteínas ribosomales bacterianas. También como moraleja, cada vez que tú veas un maldito 30S y 50S, casi siempre es bacteriostático. Dije casi siempre, no siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente aminoglucósido es la excepción. ¿Ok? Es bactericida. Siendo 30, es. ¿Ok? Aquí hay algo en particular, y es que los aminoglucósidos suelen ser más para gram negativos, específicamente, por ejemplo, pseudomonas. ¿Quién es el que mejor coge pseudomonas? Definitivamente tobramicina. Peste bubónica, ya lo acabamos de ver con el ejemplo. Acá tenemos tanto gentamicina como streptomicina también. Tularemia, Francisella tularensis, sobre todo streptomicina. También hay que recordar que tiene actividad anti-TB, fármaco que vamos a ver la próxima semana. ¿Okay? También recordar que tiene acción sobre Brucella melitensis. ¿Okay? Recordar que todas son parenterales, no existe aminoglucósido oral, porque tiene una pésima absorción oral. ¿Okay? Ajuste de dosis en paciente con daño renal, y es que aquí en aminoglucósidos tienes que recordar 3 cosas que nunca te debes olvidar en tu vida: ototoxicidad, nefrotoxicidad y contraindicada en la gestación.
esas cosas de aminoglucósidos no te puedes colgar nada de ello. La ototoxicidad puede ser de tres tipos: vestibular, coclear y mixta. Vestibular irreversible, ¿quién la da? Streptomicina más gentamicina. Coclear, ¿quién la da? Amikacina más neomicina. Me refiero a que cualquiera de los dos, no juntos. Y mixta, tobramicina. ¿Okay? También hay que recordar que existe nefrotoxicidad, que es una de las cosas que debe recordar, el más nefrotóxico de lejos, gentamicina, por daño en el tubo contorneado proximal. ¿Okay? También recordar que aminoglucósidos están contraindicados en pacientes que tienen problemas neuromusculares, sobre todo neomicina. Recordar que en este grupo también existen antiparasitarios, como por ejemplo paramomicina, que sobre todo se utiliza para pacientes con entamoeba histolítica. Vamos con metronidazol. Metronidazol pertenece a la familia de imidazólicos. Metronidazol sirve como fármacos para gram negativos, sobre todo anaerobios, pero también sirve como antiparasitarios, sobre todo para tricomonas vaginales y para un parásito intestinal que se llama Giardia lamblia, también llamada Giardia duodenalis, es un primo hermano. Metronidazol es bactericida, ya que a través de sus metabolitos rompe las hebras del DNA bacteriano, penetra a nivel seminal central, por lo tanto tiene buena cobertura en meningitis. Necesita ajuste de dosis en pacientes con daño hepático, más no en pacientes con daño renal, solo si es grave. El espectro, como repito, parásitos y anaerobios. Y acá hay un efecto que llama la atención, llamado efecto antabús o también llamado efecto disulfira. ¿Qué significa eso? Que si mezclas metronidazol con el alcohol, vas a vomitar hasta por las orejas. Por lo tanto, si tú tienes un ex que te hizo algo malo, si por ahora tienes un profesor que no sepa fármaco y te pide alguna vez una orientación, dile: profe, tome metronidazol con un vaso de alcohol, ya sea cerveza, whisky, y ahí te vengarás de todo, porque créame que va a vomitar hasta los pensamientos. ¿Cuánto dura el efecto antabús? Hasta de 3 a 5 días post terminado el tratamiento. ¿Y cuánto dura el efecto cuando se produce? Una semana. O sea, imagínate una semana vomitando. Espectacular. Quinolonas. Cuando hablamos de quinolonas, hablamos de un grupo que interviene con la DNA girasa, también llamada topoisomerasa 2. Aquí existen 4 generaciones. La primera generación no tiene nada que ver con quinolona, me refiero al término de la nomenclatura. Generalmente acá están los ácidos: ácido naridíxico y ácido pipimídico o pipimídico. En 2 está los clásicas ciprofloxacino, el riquísimo ciprofloxacino y también levofloxacino, norfloxacino. En el 3 está levofloxacino. Ojo con levofloxacino, hoy por hoy es el fármaco de primera elección para Legionella neumófila. Y en la 4ª generación, que ya tiene un espectro mayor, sobre todo para gram positivos, moxifloxacino y trovafloxacino. El ciprofloxacino es el único que tiene actividad antipseudomónica de las quinolonas. ¿Okay? Su efecto, me refiero, su espectro, es para gram negativos, sobre todo los de primera y segunda generación, más están ligados para gram negativos que causan infecciones urinarias, y hoy por hoy son los fármacos de elección para gastrointestinales, como por ejemplo Salmonella typhi y Shigella dysenteriae. ¿Okay? Si hablamos de gram positivos, bueno, Legionella neumófila es un problema, por lo tanto levofloxacino ahí tiene que ver, y Helicobacter pylori también está como tratamiento, sobre todo de segunda o tercera línea, cuando Helicobacter pylori es resistente a otros antibióticos. Cabe recordar de que las quinolonas tienen muy poca penetración en tejidos, excepto el levofloxacino. Es uno de los antibióticos de forma general que llega muy bien a próstata, por ejemplo. Por lo tanto, en prostatitis infecciosa no es nada raro que uno de los fármacos de elección es levofloxacino. ¿Okay? También tiene una muy buena concentración hística a nivel pulmonar. Por eso también no es nada raro que en neumonías o gram positivos también se dé levofloxacino. ¿Okay? Efectos adversos: hepatotoxicidad, el más hepatotóxico de lejos es trovafloxacino. Fotosensibilidad, lamifloxacino. Todos pueden producir rotura espontánea en tendones, que es un efecto adverso
raro pero característico, y todas están contraindicadas en la gestación por alterar la condrogénesis y también en los niños menores de 8 años. ¿Okay? Vamos con tetraciclina, bacterostático 30S, se divide en tiempo de vida corta, media y larga. ¿Quiénes son tipos de vida media corta? El tetraciclina per se, media de meloxiclina y larga doxiciclina y minoxiclina. ¿Okay? Nunca se debe mezclar estos fármacos ni con lácteos, ni con inhibidores gástricos, ni con derivados del hierro. Es algo que también tienes que aprender. Le da doxiciclina a un paciente con leche, doctor, sí, con leche, toma. No es como que le dieras aire, ¿ok? Tiene una fuerte interacción con estas tres sustancias. Recordar doxiciclina no solamente porque es la más usada, sino porque tiene particularidades. Para empezar, es uno de los pocos fármacos vía oral que también su disponibilidad llega a casi al 100% siendo oral. La vez pasada vimos uno también, que era vía oral con bastante disponibilidad. ¿Recuerdan cuál era? Amoxicilina. Amoxicilina. ¿Okay? No se elimina por vía renal, por lo tanto no necesita ajuste de dosis en paciente con daño renal. Y tiene muy buena concentración a próstata, por eso doxiciclina se utiliza mucho en enfermedades de transmisión sexual. También porque su espectro está para clamidia. Recordar que la clamidia, sobre todo clamidia trachomatis, es una de las enfermedades de transmisión sexual más común en hombres y mujeres, ¿no? También tiene su espectro para brucela, no olvidar, cólera, ¿okay? Vibrio cholerae, ¿no? Y rickettsia, sobre todo rickettsia prowazekii. Efectos adversos, casi todos son molestias gastrointestinales, igual contraindicada absolutamente en gestación en niños. En gestación porque puede producir alteraciones, sobre todo el esmalte dentario, produce hiperpigmentación del esmalte dentario. ¿Okay? Puede causar hipertensión endocraniana benigna, sobre todo tetraciclina, de puede causar diabetes insípida, de u otra manera. Si hablamos de vértigo, minoxiclina es el fármaco que más puede dar. Si hablamos de fotosensibilidad, diclofenacilina. Diclofenacilina. Recordar con minoxiclina y diclofenacilina lo siguiente. Cuando tú indiques estos fármacos a esos pacientes por la fotosensibilidad, es necesario que les digas que no se expongan al sol. Porque si no, lo cures de una infección, pero van a venir como semáforos rojos por otra. ¿Okay? Y esto realmente sí que se prenden como si hubiera ido a la playa. Así que hay que tener cuidado con doxiciclina y minoxiclina, sobre todo doxi, que es muy utilizado. Minoxiclina también, porque minoxiclina también se utiliza mucho en acné, ¿no? Tiene cobertura con Propionobacterius acnes. Si hablamos con sulfonamidas, las sulfonamidas también es una excepción a la regla, porque las sulfonamidas son bactericidas y bacteriostáticos. Aquí el principal es trimetropin sulfametoxazol, más conocido como cotrimoxazol. Dije cotrimoxazol, que es distinto a cotrimazol, porque la próxima semana que haremos antimicóticos, ahí veremos cotrimazol. Entonces ten cuidado porque a ti te encanta confundir de nombre. Entonces no es lo mismo cotrimoxazol que cotrimazol. Y yo para que caigas te puedo poner cotrimazol y cotrimoxazol. ¿Ok? Tiene espectro con bacterias que normalmente tienen espectro reducido a otros antibióticos, como por ejemplo Nocardia, Actinomyces israelí, Toxoplasma gondii y Pneumocystis jirovecii. Estos dos últimos de importancia fundamental en pacientes con VIH-Sida. ¿Por qué? Cuando veamos en la tercera semana, esta la otra, o no me acuerdo cuál, creo que la otra, antivirales, veremos también que los pacientes con VIH-Sida, la próxima semana, vamos a tienen infecciones características, ¿no? Una de las infecciones características en VIH es infección por Pneumocystis jirovecii, cuyo fármaco en primera línea hasta ahora es cotrimoxazol. Recordar Toxoplasma gondii, que su fármaco de elección es sulfadoxina más pirimetamina. Hasta ahora Toxoplasma gondii sigue siendo la sulfafármaco de primera elección. ¿Okay? Y recordar el que tiene mayor tiempo de vida larga, sulfadoxina. Existe una sulfa que es tópica, ¿okay? Como la sulfadiazina de plata. ¿Okay? Y que se utiliza para gran quemados. Es el antibiótico más utilizado para gran quemados. ¿Okay? También recordar que la sulfa, sobre todo tópica, tiene actividad antipseudomónica. ¿Okay?
Efectos adversos, molestias gastrointestinales. Ojo con Kernicterus. ¿Por qué? Porque el Kernicterus es una enfermedad por acúmulo del fármaco en los neonatos a nivel endogasal. ¿Okay? Produce ictericia neonatal. También alergias. Es el segundo grupo farmacológico después de las penicilinas que más alergia el ser humano hace. Por lo tanto, cuando tú seas médico, hay dos alergias que debes preguntar: penicilinas y a sulfas. ¿Okay? Porque también puedes matarlo. Las alergias para sulfa también pueden dar hasta el síndrome más bravo, que es el síndrome de Steven-Johnson. Pacientes con déficit congénito 6-fosfato-glucosa y deshidrogenasa pueden producir anemia hemolítica, y en aquellos pacientes que toman por larga data, sobre todo más de un mes, sulfas, puede dar insuficiencia renal por cristaluria, es decir, por litiasis. ¿Okay? Fenicoles, aquí el único es cloranfenicol, y lo decimos y lo enseñamos de forma anecdótica porque hoy por hoy cloranfenicol ya no se utiliza. Es un bactericida con 50S, con su espectro era para gram negativos. Antes era el fármaco de elección para salmonella típica. El problema fueron sus dos efectos adversos. En adultos el más temido, anemia plástica, y en niños el síndrome de niño gris. ¿Okay? Que era porque el niño no metabolizaba el cloranfenicol y se acumulaban los efectos tóxicos, dando hipotensión, dando cianosis, y de ahí el nombre de niño gris, ¿no? Nitrofurantoína, perteneciendo a los fluidos iónicos. Aquí hay que recordar que también tiene una particularidad: a dosis altas, bactericida; a dosis bajas, bacteriostático. Ojo, yo oigo la música, no todos tienen esa característica. El espectro, sobre todo, es para gram negativos, de preferencia urológicos, es decir, que causan infecciones urínicas. Efectos adversos, lo más frecuente es hepatopatía, más raro y característico, neumonitis. ¿Okay? Neumonitis. Macrólidos, recordad que son bacteriostáticos 50S, son fármacos de primera elección para pacientes alérgicos a las penicilinas. Su cobertura es más para gram positivos, pero también para unas bacterias llamadas atípicas. ¿Por qué atípicas? Porque no da un cuadro típico clínico como fiebre, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos Legionella neumófila, acá tenemos clamidia, acá tenemos Helicobacter pylori, ciertas espiroquetas y también Mycoplasma pneumoniae. Definitivamente acá están todos los acitromicina, eritromicina, eritromicina, etc. Característicamente, recordar la acitromicina, que tiene tiempo de vida media más prolongado, 48 horas, y que definitivamente algo distinto al resto, que tiene eliminación biliar. Al tener eliminación biliar, tengo más que preocuparme en los pacientes con daño hepático, patología biliar, que en pacientes con daño renal, definitivamente, ¿no? Son los fármacos de elección para tratar a gestantes, son muy seguros para tratar a gestantes, ¿okay? Y de los efectos adversos, definitivamente molestias gastrointestinales, siendo la eritromicina el que más causa esas molestias. Recordar que estos macrólidos estimulan a una hormona que es la motilina, ¿okay? Y por lo tanto, al estimular la motilina, muchos de ellos causan diarrea, o también aumentan el vacío gástrico que causa sensación de hambre. José, estoy en clase, te vuelvo a llamar. Estoy en clase. Okay. Luego tenemos la colestasis, que recordar el que más causa colestasis intrahepática es la eritromicina. Okay. Y por último, recordar el paciente cardiópatas, porque puede prolongar el intervalo. Okay. Vamos con glucosaminas. Aquí definitivamente el principal representante es clindamicina. Aquí hablamos con fármacos con 350S, y su espectro es para gram positivos anaerobios. Se dice que si tú quieres tratar anaerobios, del diafragma hacia arriba es clindamicina, y del diafragma hacia abajo metronidazol, cuando de anaerobios se trata. ¿Okay? Definitivamente la clindamicina hay oral y endovenosa, y recordar que su efecto adverso más temido es la colitis pseudomembranosa, que se trata con vancomicina. Oxalidenionas, acá tenemos linesolid. Linesolid también solamente me va a servir para infecciones intrahospitalarias, porque solamente para gérmenes resistentes. Estafilococcus aureus, vancomicino resistente, enterococo vancomicino resistente, neumococo resistente. Por lo tanto, de primera intención nunca vas a utilizar linesolid, definitivamente. ¿Okay? Tener cuidado que interacciona con los inhibidores de la monoamina oxidasa, y de efecto adverso la ketopenia. Vamos con estreptogaminas. También aquí estreptogaminas
hay una particularidad. Las dos únicas que hay es quina y galfopristina. Juntos, bactericidas. Separados, bacteriostáticos. Entonces está también algo muy particular. ¿Okay? Todos son endovenosos, tienen un mecanismo hepático y solamente sirve para gram positivo. Nada más. No me sirve para gram negativo. Solo gram positivo. Tanto, sobre todo Staphylococcus aureus metilino resistente y Enterococcus facium. No me cubre Enterococcus aureus. Efectos adversos, los más comunes, flebitis y trastornos hematológicos, y también cuidado de cardiópatas, porque pueden dar síndrome de QT. Y por último, disciplinas, que son primo hermano de las tetraciclinas. Aquí la principal es disciplina, que es 30S bacteriostático. Aquí también este fármaco nunca se va a utilizar en primera intención, solamente va a utilizar en resistencia. ¿Okay? En este caso, para Staphylococcus aureus, metilino resistente, y para el Enterococcus resistente. No dar el menor de 8 años, contraindicación parcial en gestantes, y uno de los efectos más frecuentes de los desastres intestinales, pero uno de los más peligrosos es que le prolonga los factores de coagulación. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Perdón. Hola. Dime.